La copa de champán temblaba en mi mano mientras observaba al hombre que amaba destruir todo lo que habíamos construido juntos con una sola frase descuidada. El restaurante bullía a nuestro alrededor, lleno de nuestros amigos, celebrando lo que debería haber sido el anuncio de nuestro compromiso. En lugar de eso, me quedé helada, viendo cómo sus rostros pasaban de la confusión a un silencio incómodo, mientras las palabras de Marco resonaban en el aire como veneno. Deja de actuar como si estuviéramos casados, Isabel. No tienes ni voz ni voto sobre a dónde voy o con quién estoy. La risa que siguió no fue amable. Fue afilada, cortante, de esas que te despojan de tu dignidad pedazo a pedazo. Sonreí a pesar de todo, con el rostro como una máscara perfecta, mientras mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Pero mientras estaba allí sentada, algo frío y calculador comenzó a florecer en mi pecho. Algo que lo cambiaría todo. 3 semanas después, cuando Marco llegó a casa tropezando tras su fin de semana con los amigos, con arena en el pelo y el perfume de otra mujer en la ropa, sus llaves no giraron en la cerradura. Nuestra vecina de toda la vida, la señora Carmen, observaba desde su ventana cómo él lo intentaba una y otra vez, con la confusión pintada en el rostro. Disculpe, le dijo, con la desesperación asomando en su voz. ¿Sabe qué ha pasado con mi piso? El rostro curtido de la señora Carmen se agrietó en una sonrisa cómplice. Ah, la señorita tan amable se mudó hace 2 semanas. Dijo algo sobre que el contrato de alquiler estaba solo a su nombre. Y qué curioso. Dejó unas cuantas cajas en el contenedor. Parecía ropa de hombre y objetos personales. El camión de la basura se las llevó esta mañana. Fue entonces cuando Marco empezó a suplicar, pero para entonces ya era demasiado tarde. Antes de continuar, me encantaría que escribierais en los comentarios desde qué país estáis escuchando esta historia. Nos fascina saber desde dónde nos sintoniza nuestra familia global. Y si es la primera vez que pasáis por este canal, por favor, suscribíos. Vuestro apoyo nos ayuda a traer aún más épicas historias de venganza. Disfrutad de la escucha. Me llamo Isabel Vargas, y solía creer en los cuentos de hadas. Durante 2 años, viví en lo que creía que era el abrazo perfecto del amor. Marco Lombardi era todo lo que una mujer podía desear. Alto, encantador, con ojos del color de las nubes de tormenta y una sonrisa que podía hacerte olvidar tu propio nombre. Tenía una forma de hacerte sentir que eras la única persona en el mundo cuando te miraba, como si fueras preciosa y única y absolutamente esencial para su felicidad. Debería haber sabido que todo era mentira. Las señales estuvieron ahí desde el principio, sutiles como una tela de araña, pero igual de resistentes. La forma en que revisaba el móvil constantemente durante nuestras citas, sus dedos danzando por la pantalla con una facilidad practicada. Cómo desaparecía durante horas sin explicación, regresando con historias vagas sobre emergencias del trabajo u obligaciones familiares. Las mujeres que a veces se nos acercaban, con los ojos llenos de un reconocimiento que no podía identificar del todo, y que se apartaban rápidamente cuando me veían a su lado. Pero el amor te ciega, ¿verdad? Te hace justificar las señales de alarma, pintarlas de colores bonitos y colgarlas como adornos alrededor de tu corazón. Yo trabajaba como diseñadora gráfica freelance, y mi pequeño apartamento servía tanto de hogar como de oficina. El contrato de alquiler estaba solo a mi nombre, un detalle que resultaría crucial más tarde, porque Marco tenía unos problemas temporales con su solvencia que estaba solucionando. Se mudó gradualmente, como una marea que sube por la orilla. Primero, un cepillo de dientes, luego, algo de ropa. Antes de darme cuenta, estaba allí todas las noches, su presencia llenando mi espacio hasta que se sintió como nuestro. «¿Eres tan independiente?», Isabel solía decir, besándome la sien mientras yo trabajaba hasta tarde en proyectos de clientes. «Es una de las cosas que amo de ti. No me necesitas, pero me eliges». ¿Cómo volverían esas palabras para atormentarnos a ambos? El apartamento en sí era mi santuario, un loft reformado en el barrio de Malasaña, con paredes de ladrillo visto y ventanales enormes que captaban la luz a la perfección. Había ahorrado durante 3 años para poder pagar la fianza, trabajando turnos dobles en una cafetería mientras construía mi portfolio de diseño. Cada mueble, cada decoración cuidadosamente elegida, cada planta que daba vida a los rincones, todo era mío. Todo pagado con dinero que había ganado con noches en vela y una determinación infinita. Marco no contribuía en nada al alquiler, alegando que estaba entre oportunidades y trabajando en un gran negocio que pronto daría sus frutos. No me importaba. Se supone que el amor consiste en ser un equipo, en apoyarse mutuamente en los malos momentos. Creía que estábamos construyendo algo juntos, que sus dificultades eran contratiempos temporales en nuestro camino hacia él para siempre. Dios, qué ingenua era. La noche que lo cambió todo empezó como tantas otras. Estábamos en La Lanterna, una acogedora trattoria italiana donde Marco me había llevado para nuestro aniversario de 6 meses.
El cálido resplandor de las velas danzaba sobre el mantel blanco, y el aire estaba impregnado del aroma a ajo y vino. Pensé que estábamos allí para celebrar algo hermoso. Habían circulado rumores entre nuestro grupo de amigos de que Marco planeaba pedirme matrimonio. Incluso me había comprado un vestido nuevo para la ocasión, de un verde esmeralda intenso que resaltaba mis ojos y se ceñía a mis curvas en los lugares adecuados. Pasé horas preparándome, pintándome las uñas, rizándome el pelo hasta que caía en ondas perfectas sobre mis hombros. En el espejo, parecía una mujer lista para empezar el siguiente capítulo de su vida. Nuestros amigos empezaron a llegar sobre las 8. Parejas con las que salíamos, gente del trabajo de Marco, algunas de mis mejores amigas. La energía era eléctrica. Todos lanzaban miradas a Marco, esperando que sucediera algo trascendental. Yo también lo sentía, esa sensación de expectación suspendida en el aire como una promesa. Pero a medida que avanzaba la noche, algo no encajaba. Marco estaba distraído, mirando el móvil más de lo habitual. Su sonrisa parecía forzada. Su risa llegaba un instante demasiado tarde. Cuando Sofía, mi mejor amiga desde la universidad, le preguntó por su reciente viaje de negocios a Ibiza, su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. ¿Qué tal por las islas?, preguntó ella inocentemente, moviendo su copa de vino. Isabel dijo que estabas allí por trabajo. Bien, respondió él secamente, sin mirarla a los ojos. Solo reuniones, cosas aburridas. Pero yo había visto las fotos de Instagram que había olvidado ocultar, imágenes de él en una playa, claramente no solo, aunque había recortado a quien quiera que estuviera con él. Cuando le pregunté, se rió y dijo que un colega se las había hecho durante un descanso entre reuniones. La conversación siguió, pero la tensión persistió como humo en el aire. Fue Pablo, uno de los compañeros de trabajo de Marco, quien sacó el tema del viaje de fin de semana que finalmente nos destruiría. Oye, Marco, ¿al final vienes a Ibiza con nosotros el mes que viene? Los chicos están planeando algo épico. Sentí que mi sonrisa vacilaba. Era la primera vez que oía hablar de un viaje a Ibiza. ¿Ibiza?, pregunté, tratando de mantener un tono ligero. ¿Cuándo es eso? Los ojos de Marco brillaron con algo que no pude identificar. ¿Enfado? ¿Culpa? Es solo un fin de semana de chicos, cariño. Nada serio. Pensaba que íbamos a mirar sitios para la boda ese fin de semana, dije en voz baja, recordando la conversación que habíamos tenido apenas unos días antes sobre visitar posibles fincas. Deja de actuar como si estuviéramos casados, Isabel. Las palabras salieron más duras de lo que probablemente pretendía, cortando el cálido aire del restaurante como un cuchillo. No tienes ni voz ni voto sobre a dónde voy o con quién estoy. La mesa se quedó en silencio. El tenedor de alguien tintineó contra su plato. A lo lejos, una pareja en otra mesa se reía. Su alegría contrastaba brutalmente con la sofocante incomodidad que se había instalado sobre nosotros. Sentí mis mejillas arder de humillación mientras varias personas se removían incómodas en sus asientos. Entonces Pablo se rió, un sonido nervioso e incómodo al que otros se unieron rápidamente. Pronto, la mitad de la mesa se reía como si las crueles palabras de Marco fueran solo una broma, solo un hombre reafirmando su independencia de esa manera informal en que los hombres a veces lo hacen. Marco tiene razón, dijo David, otro de sus amigos. No se puede dejar que se acostumbren a dar órdenes, ¿eh? Más risas. Más fuertes esta vez. Sonreí. Dios me perdone. Sonreí y me quedé callada, interpretando el papel de la novia comprensiva que sabe encajar una broma. Pero por dentro, algo fundamental se estaba rompiendo. No solo rompiendo, haciéndose añicos tan pequeños que nunca podrían volver a unirse. El resto de la cena pasó como un borrón. Seguí la corriente, conversé, me reí en los momentos adecuados, pero estaba en otro lugar, flotando sobre la escena como un fantasma que observa su propia vida implosionar. Cuando llegó la cuenta, Marco hizo el amago de coger su cartera antes de darse cuenta de que se había dejado la tarjeta de crédito en casa. «Cariño, ¿puedes pagar tú?», preguntó con esa sonrisa encantadora que una vez me había hecho flaquear las rodillas. «Mañana te lo devuelvo». Pagué. Por supuesto que pagué. Siempre pagaba. Caminamos a casa en silencio, el aire de octubre fresco contra mi piel. Las hojas secas crujían bajo nuestros pies, y no pude evitar pensar en lo apropiado que era. Todo muriendo a nuestro alrededor mientras lo que sea que teníamos se marchitaba. «Está siendo una dramática», dijo Marco mientras subíamos las escaleras hacia mi apartamento. «Solo era una broma, Isabel». Todos se rieron. «Todos se rieron», repetí, sacando las llaves de mi bolso. «Exacto. Estás exagerando». Abrí la puerta y entré, con Marco siguiéndome. El espacio familiar se sentía diferente, contaminado por lo que había sucedido en la cena. Miré la vida que había construido, el hogar que había creado, y lo vi todo con nuevos ojos.
¿Vas a ir a Ibiza?, pregunté, girándome para mirarlo. Él ya se estaba aflojando la corbata, ese gesto casual de un hombre que se siente completamente seguro en su lugar en mi vida. Probablemente. Como te dije, es solo con los chicos. ¿Y lo de mirar fincas? Podemos hacerlo otro día. No hay prisa, ¿verdad? Se acercó, buscando abrazarme con esas manos que una vez se sintieron como un refugio. Vamos, cariño, no te pongas así, sabes que te quiero. Dejé que me besara. Dejé que pensara que todo estaba bien. Dejé que creyera que sus palabras no me habían mostrado exactamente quién era él y lo poco que yo significaba para él. Pero mientras dormía a mi lado esa noche, roncando suavemente con un brazo sobre mi cintura, me quedé mirando el techo y empecé a planear. Por primera vez en 2 años vi con claridad. El hombre al que había amado era un espejismo. Una hermosa mentira que me había mantenido bailando a su son mientras él vivía gratis en mi casa, comía mi comida y me trataba como un conveniente comodín hasta que apareciera algo mejor. El viaje a Ibiza era en 3 semanas. 3 semanas para prepararme para lo que sería el momento más satisfactorio de mi vida. 3 semanas para planear la venganza perfecta. La mañana siguiente a la cena, me desperté en una cama vacía con el sonido de la ducha. Marco estaba tarareando, como si nada hubiera pasado, como si no me hubiera humillado públicamente frente a todos nuestros amigos, como si esas palabras no se hubieran grabado en mi alma con precisión quirúrgica. Me quedé allí escuchándolo, a este hombre que había compartido mi cama durante 2 años, pero que, al parecer, nunca me vio como una compañera igual. El agua se detuvo, y pronto salió con una toalla alrededor de la cintura, las gotas de agua capturando la luz de la mañana, mientras trazaban caminos por su pecho. «Buenos días», preciosa dijo, con esa sonrisa fácil jugando en sus labios. «¿Has dormido bien?» Como un bebé mentí. Se movió por la habitación con confianza casual, poniéndose ropa del armario que yo había comprado, ocupando los cajones que le había cedido. Viéndolo vestirse en mi dormitorio, en mi casa, usando mis toallas y mi jabón, sentí que algo frío se instalaba en mi estómago. «Hoy tengo que salir pronto», dijo, sin mirarme mientras se abrochaba la camisa. «Reunión con unos inversores sobre esa idea de startup que te comenté». Otra mentira. Lo supe por la forma en que sus ojos evitaban los míos, la ligera tensión en sus hombros. En 2 años había aprendido a leer sus gestos, aunque siempre había elegido ignorarlos. «¿Estarás en casa para cenar?», pregunté, manteniendo mi voz ligera y casual. «Puede que llegue tarde. No me esperes despierta». Me besó la frente, un gesto superficial, del tipo que le das a un niño o a una mascota, y se fue. Escuché sus pasos en las escaleras, el portazo de la entrada del edificio y luego el silencio. Esperé exactamente 10 minutos antes de levantarme. Mi portátil ya estaba abierto en la mesa de la cocina, donde lo había dejado la noche anterior. Me preparé un café con las manos temblorosas, mi mente corriendo con posibilidades y miedos. Una parte de mí quería ignorar lo que había pasado, fingir que el hombre que amaba solo había tenido una mala noche, pero una parte más grande, la que había estado catalogando silenciosamente inconsistencias durante meses, sabía la verdad. Empecé con sus registros telefónicos. No me preguntes cómo conseguí acceso. El amor te hace hacer cosas que nunca pensaste que serías capaz de hacer, y Marco nunca había sido particularmente cuidadoso ocultando sus contraseñas. Su factura de teléfono contaba una historia de llamadas nocturnas a números que no reconocía, extensas conversaciones de texto que ocurrían mientras supuestamente estaba trabajando o con los amigos. Un número aparecía con una frecuencia alarmante. Lo busqué en un servicio de búsqueda inversa y encontré un nombre. Lucía de la Croix. Una rápida búsqueda en redes sociales reveló a una morena despampanante de labios carnosos y ojos como miel cálida. Su Instagram era público, lleno de fotos de cenas caras, escapadas de fin de semana y ella misma en lugares hermosos que reconocí, la playa de Ibiza, el bar en la azotea donde Marco afirmó haber tenido una cena de negocios el mes pasado, la ruta de senderismo que dijo haber descubierto mientras despejaba la cabeza solo. En cada foto, había señales sutiles de un acompañante. 2 copas de vino en una mesa, una sombra que sugería que alguien tomaba la foto, un reflejo en sus gafas de sol que se parecía notablemente al perfil de Marco. Mis manos temblaban mientras revisaba meses de publicaciones. Cada una era una pequeña confirmación de lo que empezaba a entender. Esto no era solo una infidelidad emocional, era una relación en toda regla, con escapadas románticas y momentos íntimos que deberían haber sido nuestros. Pero Lucía no era la única. Cuanto más profundizaba, más nombres encontraba. Adriana, una abogada de empresa que había publicado fotos del mismo restaurante donde Marco me llevó por nuestro primer aniversario, 2 semanas antes de nuestra cita real.
Beatriz Ferrer, cuyas etiquetas de ubicación coincidían con varios de los misteriosos viajes de trabajo de Marco. Cada mujer hermosa, exitosa y completamente inconsciente de las demás. ¿Cómo lo había logrado? ¿Cómo nos había mantenido a todas separadas? A todas creyendo que éramos especiales. A todas pensando que teníamos algo real con él. La respuesta llegó cuando encontré un hilo de un chat de grupo que había dejado abierto accidentalmente en el iPad que le compré por Navidad. Se titulaba Los colegas, pero la conversación reveló algo mucho más siniestro que las típicas bromas de tíos. Marco, Ibiza fue increíble. Lucía ahora se cree que somos exclusivos. Ja, ja, ja. Javier, ¿y todavía mantienes al artista como base de operaciones? Marco, de momento. Alquiler gratis y siempre está trabajando, así que puedo hacer lo que quiera. El mejor chollo que he tenido nunca. David, ¿y qué pasa con la abogada? Pensaba que te molaba. Marco, Adriana es genial para cenas caras y contactos. Chicas diferentes para necesidades diferentes, ya sabéis. Javier, tío, estás jugando con fuego. Marco, están todas tan desesperadas por creer en el amor que lo justifican todo. Es casi demasiado fácil. Leí la conversación 3 veces antes de que las palabras calaran de verdad. Alquiler gratis. Chicas diferentes para necesidades diferentes. Casi demasiado fácil. Eso era todo lo que yo era para él. Una conveniente base de operaciones. Una mujer tan desesperada por creer en el amor que justificaría sus mentiras, pagaría sus facturas y sonreiría mientras él me humillaba en público. La rabia que me invadió no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Empezó como un ardor en mi pecho y se extendió hacia afuera como un incendio forestal, consumiendo cada tierno sentimiento que había tenido por Marco Lombardi. En su lugar, creció algo más duro, más afilado, infinitamente más peligroso. Pero no lancé cosas ni grité ni me enfrenté a él de inmediato, como una mujer despechada en una película. En cambio, hice algo mucho peor. Planifiqué. Pasé la semana siguiente documentándolo todo. Capturas de pantalla de conversaciones, fotos de extractos de tarjetas de crédito que mostraban cargos que no coincidían con sus historias, registros de cuándo entraba y salía del apartamento. Creé archivos sobre cada una de las mujeres, aprendiendo sus patrones, sus hábitos en redes sociales, sus vidas profesionales. Lucía era una agente inmobiliaria que se enorgullecía de su integridad y honestidad. Publicaba a diario frases motivacionales sobre la confianza y la autenticidad. Adriana era una abogada de empresa conocida por su feroz reputación y su tolerancia cero con la deshonestidad en los negocios o en asuntos personales. Beatriz dirigía un exitoso blog de estilo de vida sobre la búsqueda de la felicidad genuina y las relaciones auténticas. Cada una de ellas quedaría devastada al saber la verdad sobre Marco. Pero lo más importante, cada una de ellas merecía saber la verdad. El plan comenzó a tomar forma en mi mente, elegante en su simplicidad y devastador en su impacto potencial. Pero necesitaba más que solo pruebas de infidelidad. Necesitaba algo que realmente le hiciera entender lo que se siente al perder todo aquello con lo que creías poder contar. Fue entonces cuando recordé el contrato de alquiler. Mi nombre estaba en todo. El contrato, los suministros, internet, incluso la plaza de garaje que Marco usaba para su coche. Legalmente, no tenía ningún derecho sobre nada de ello. Ni siquiera era oficialmente un inquilino a ojos de la ley. Era solo un invitado de larga estancia que se había quedado más de la cuenta. Pero terminar la relación no sería suficiente. No después de lo que me había hecho pasar, no después de descubrir que toda nuestra relación se había construido sobre mentiras y manipulación, no después de saber que se había estado riendo de mí con sus amigos, tratándome como una broma, una tonta conveniente que pagaba por el privilegio de ser engañada. No, Marco merecía algo mucho más poético que una simple ruptura. Merecía perderlo todo exactamente como lo había perdido yo, de repente, por completo, y de la manera más humillante posible. El viaje a Ibiza aún estaba a 2 semanas. 2 semanas para prepararme para el adiós más satisfactorio de mi vida. El plan requería precisión, sincronización y un nivel de cálculo frío que nunca supe que poseía. Pero el amor traicionado tiene una forma de agudizar la mente, convirtiendo las emociones blandas en una resolución dura como el acero. Empecé con el apartamento. Mi contrato de alquiler se renovaba en 3 meses. Pero la administración del edificio permitía acuerdos mes a mes con un preaviso de 30 días. Perfecto. Concerté una cita con la administradora de la finca, la señora Rodríguez, para la semana siguiente. Lamento perderte, Isabel dijo cuando le expliqué que me mudaría. Has sido una inquilina maravillosa. Sin quejas de ruido, siempre pagas a tiempo, mantienes el lugar impecable. Gracias. Solo necesito un cambio de aires, respondí, firmando los papeles de rescisión. Estaré fuera para finales de mes. ¿Y tu novio?
¿Necesitará ser añadido a alguna documentación para la devolución de la fianza? Sonreí dulcemente. Oh, él no está en el contrato. Nunca lo estuvo. Solo un invitado que se quedó un poco más de la cuenta. La comprensión brilló en sus ojos. Había visto este escenario antes. Entiendo. Bueno, la fianza se te devolverá directamente a ti, entonces, ya que eres la única titular del contrato. Luego vino la parte más difícil, encontrar un nuevo lugar sin que Marco lo supiera. Programé visitas a apartamentos en momentos en que él supuestamente estaba en el trabajo, aunque ahora sabía que probablemente estaba con una de sus otras mujeres. Encontré un loft perfecto de un dormitorio al otro lado de la ciudad, firmé el contrato usando mi apellido de soltera y un número de teléfono diferente, y organicé la mudanza para que vinieran durante su viaje a Ibiza. La belleza de vivir con alguien que no prestaba atención a los detalles del hogar era que Marco nunca se dio cuenta de que empecé a empaquetar lentamente artículos no esenciales en cajas que guardaba en el trastero del edificio. Ropa de invierno, libros, artículos decorativos. La mitad de mi equipo de cocina, todo fue al trastero mientras él permanecía felizmente inconsciente. Pero el apartamento era solo el principio. A través de una cuidadosa investigación en redes sociales, había descubierto que las 3 otras mujeres de Marco estarían en la ciudad durante su fin de semana en Ibiza. Lucía tenía programada una jornada de puertas abiertas para el domingo por la tarde. Adriana asistía a una conferencia legal que terminaba el sábado por la noche. Beatriz organizaba un retiro de bienestar que concluía el domingo por la mañana. Creé cuentas de correo electrónico anónimas y comencé a redactar mensajes. No acusaciones, nada que pareciera el desvarío celoso de una mujer despechada. En cambio, me hice pasar por una amiga preocupada que pensaba que merecían saber la verdad sobre el hombre con el que salían. Los correos electrónicos estaban cuidadosamente elaborados, con un tono profesional, e incluían solo las pruebas suficientes para ser creíbles sin parecer maliciosos. Capturas de pantalla de los perfiles de citas de Marco, sí, tenía perfiles activos en 3 aplicaciones diferentes, todas afirmando buscar algo serio. Fotos de redes sociales donde sus mentiras quedaban expuestas por las marcas de tiempo y las ubicaciones, recibos de tarjetas de crédito que demostraban que vivía de una mujer mientras cortejaba a otras. Programé el envío de estos correos para el domingo por la tarde, justo cuando Marco estaría regresando de Ibiza, agotado y desprevenido. Pero aún no había terminado. La obra maestra de mi venganza requería un elemento más. Una humillación pública que igualara lo que me había hecho en la lanterna, y sabía exactamente cómo lograrlo. ¿Recordáis a Javier del chat de grupo? Un poco más de investigación reveló que era Javier Morales, el mejor amigo de Marco desde la universidad y el padrino en la boda de su hermano el año pasado. Javier tenía una presencia muy pública en las redes sociales, donde le encantaba publicar sobre lealtad, hermandad y hombres de verdad que se hacen cargo. Javier también tenía una novia seria llamada Elena, que me seguía en Instagram. Elena, que había estado en la cena donde Marco me humilló. Elena, que había parecido incómoda pero no dijo nada cuando todos se rieron. Elena merecía saber que su novio no solo era cómplice de las infidelidades de Marco, sino que las fomentaba activamente. Redacté otro mensaje anónimo para Elena. Este incluía capturas de pantalla del chat de grupo, donde Javier y los demás discutían las múltiples relaciones de su amigo como si fuera un juego, donde se reían de engañar a las mujeres, de aprovecharse de nuestra confianza, de tratarnos como recursos a explotar, pero guardé la mejor parte para el final. A través de su chat de grupo, me había enterado de una tradición que tenían: publicar fotos e historias de sus viajes en un álbum compartido al que sus novias y esposas podían acceder. Se suponía que era para demostrar que no estaban haciendo nada inapropiado, solo cosas de chicos. Excepto que Marco siempre olvidaba revisar lo que publicaban sus amigos. No tenía ninguna duda de que este viaje a Ibiza incluiría actividades que no querrían que sus parejas vieran. Y cuando esas fotos inevitablemente aparecieran en el álbum compartido, todas las mujeres de sus vidas verían exactamente quiénes eran realmente estos hombres. Todo lo que tenía que hacer era esperar. La semana anterior a Ibiza llegó con una lentitud agónica. Marco estaba cada vez más distraído, pasando horas en su teléfono y llegando a casa más tarde cada noche. Afirmaba que estaba trabajando horas extra para poder pagar el viaje, pero los extractos de su tarjeta de crédito, a los que todavía tenía acceso, contaban una historia diferente. Estaba cargando todo a la tarjeta que yo le había añadido para emergencias, acumulando deudas por cenas caras y regalos que ciertamente no eran para mí. Te echaré de menos mientras estés fuera, dije la noche antes de que se fuera, acurrucada contra su pecho en nuestra cama. La mentira sabía amarga en mi lengua, pero necesitaba mantener la fachada un poco más. Yo también te echaré de menos, cariño, murmuró, besándome el pelo. Son solo un par de días. Volveré antes de que te des cuenta. Prométeme que te portarás bien, susurré,
las palabras con un doble sentido que él no podía entender. Se rió, el sonido retumbando en su pecho. ¿Cuándo no me porto bien? Si él supiera cuán proféticas resultarían esas palabras. La mañana del viernes llegó gris y lluviosa, a juego con mi estado de ánimo. Marco se movía por el apartamento, haciendo la maleta con la emoción de un hombre a punto de saborear la libertad. Prácticamente vibraba de anticipación, y verlo me revolvía el estómago. No me esperes despierta esta noche, dijo, cerrando la cremallera de su bolso. El vuelo no aterriza hasta tarde. Y probablemente cenaremos en el hotel. Asentí desde la mesa de la cocina donde estaba sentada con mi café, observando al hombre que había amado durante 2 años transformarse en un extraño ante mis ojos. ¿Siempre había estado tan ansioso por alejarse de mí? ¿Había estado demasiado ciega para verlo? Pásalo bien con los chicos, dije, logrando una sonrisa. Me besó la frente de nuevo, ese mismo gesto condescendiente que había empezado a sentir como una bofetada. Te quiero, cariño. Yo también te quiero, susurré a su espalda mientras se alejaba. En el momento en que la puerta se cerró tras él, entré en acción. La empresa de mudanzas venía el lunes por la mañana, pero tenía trabajo de preparación que hacer. Pasé el viernes empaquetando más de mis pertenencias, dejando fuera solo lo que necesitaría para el fin de semana y algunas de las cosas favoritas de Marco. Cosas que quería que viera por última vez antes de perderlas para siempre. El sábado fue el día más difícil. Con Marco fuera, el apartamento se sentía diferente, cargado de posibilidad y duelo a partes iguales. Me encontré deambulando de habitación en habitación, despidiéndome de la vida que habíamos construido juntos. O más bien, la vida que yo había construido mientras él se aprovechaba de mi generosidad y amor. Me permití un momento de debilidad, sentada en nuestra cama con una foto de nuestras primeras vacaciones juntos. Parecíamos tan felices, tan genuinamente conectados. Sus brazos me rodeaban por detrás, ambos riendo de algo justo fuera del encuadre. Por un breve instante, me pregunté si estaba cometiendo un error. Quizás el hombre de esta foto era el verdadero Marco, y todo lo demás era solo una fase que superaría. Entonces mi teléfono vibró con una notificación. Alguien me había etiquetado en una foto en redes sociales. Era Elena, la novia de Javier, publicando una foto de una noche de chicas del viernes. Estaba con amigas mientras los chicos estaban en Ibiza, y parecía genuinamente feliz. En el pie de foto escribió sobre echar de menos a Javier pero confiando en él completamente porque su relación se basaba en la honestidad y el respeto. La ironía era tan afilada que podría haber cortado el cristal. Esa noche, pedí comida para llevar de La Lanterna, una última cena en el lugar donde todo había empezado a desmoronarse. Mientras comía sola en la mesa de la cocina donde Marco y yo habíamos compartido tantas cenas, sentí una extraña sensación de paz apoderarse de mí. Esto ya no se trataba solo de venganza. Se trataba de reclamar mi dignidad, mi autoestima, mi derecho a ser tratada como una compañera igual en lugar de un recurso conveniente. El domingo por la mañana, me desperté con llamadas perdidas de Marco. 3 de ellas, todas alrededor de las 2 a.m., hora de Ibiza. Cuando le devolví la llamada, sonaba con resaca y paranoico. Hola, cariño. Solo quería saber cómo estabas, dijo, con la voz ronca por el sueño y el alcohol. Asegurarme de que todo está bien en casa. Todo perfecto, le aseguré. ¿Qué tal Ibiza? Bien, bien. Lo de siempre, cosas de chicos. Ya sabes cómo es. Empiezo a saberlo, murmuré. Hubo una pausa. ¿Qué se supone que significa eso? Nada, cielo. Solo que te echo de menos. ¿A qué hora llega tu vuelo? La sospecha desapareció de su voz, reemplazada por esa confianza casual que una vez encontré atractiva. Sobre las 6 de la tarde. No te molestes en recogerme, cogeré un Uber. Te veo en casa. Nos vemos en casa, repitió él y colgó. Pero, por supuesto, no me vería en casa, porque para las 6 p.m. ya no habría un hogar al que regresar. Exactamente a las 3 p.m. envié los correos electrónicos. 3 mensajes cuidadosamente elaborados a 3 mujeres que merecían mucho más que Marco Lombardi. Incluí pruebas, capturas de pantalla, recibos, todo lo que necesitaban para entender que el hombre con el que habían estado saliendo era un fraude. Expliqué lo del chat de grupo, las múltiples relaciones, la forma en que había estado categorizando a las mujeres según lo que podían proporcionarle. El mensaje a Elena fue diferente, más personal. Incluí las capturas de pantalla que demostraban que su novio no solo estaba al tanto del comportamiento de Marco, sino que lo fomentaba activamente. Las conversaciones donde Javier bromeaba sobre mantener a las novias a raya y asegurarse de que no se volvieran demasiado exigentes. Luego me senté y esperé. Las respuestas llegaron más rápido de lo que esperaba. Lucía llamó primero, su voz temblando de rabia e incredulidad. Hablamos durante casi 1 hora, comparando historias,
llenando los vacíos en el conocimiento de la otra. Ella había sospechado que algo iba mal, pero se había convencido a sí misma de que no era nada, igual que yo. Me dijo que solo eras una amiga a la que estaba ayudando, dijo, con la voz quebrada. Dijo que estabas pasando por un mal momento y te estaba dejando quedarte en su piso temporalmente. ¿Su piso? Repetí, saboreando la amarga ironía. Lucía nunca ha pagado un céntimo de alquiler. El contrato está enteramente a mi nombre. El sonido que hizo fue mitad risa, mitad sollozo. Dios, qué tontas hemos sido. La respuesta de Adriana fue más controlada, pero no menos furiosa. Como abogada, ya estaba pensando en términos de consecuencias y justicia. ¿Tienes pruebas de fraude financiero?, preguntó. Si usó tarjetas de crédito bajo pretextos falsos, se presentó como residente en un lugar donde no tenía derecho legal a estar. Podría haber cargos penales que podríamos presentar. Lo tengo todo, le aseguré. Cada mentira, cada recibo, cada promesa que nos hizo a cada una. El mensaje de Beatriz llegó por correo electrónico, más largo y reflexivo que los demás. Escribió sobre las señales que había ignorado, la forma en que Marco la había hecho sentir especial mientras la mantenía separada del resto de su vida. Me agradeció por tener el coraje de contactarla, por preocuparme lo suficiente por extrañas como para salvarlas de más desengaños. Pero la respuesta más satisfactoria vino de Elena. Su primer mensaje fue un simple «Dios mío». 20 minutos después, me llamó directamente. ¿Esto es real?, preguntó sin preámbulos. ¿Estas capturas de pantalla? ¿Javier realmente dijo estas cosas? Cada palabra. Tengo marcas de tiempo y todo. Estuvo en silencio tanto tiempo que pensé que la llamada se había cortado. Se supone que vuelven a casa esta noche. Todos ellos, actuando como héroes que regresan de la batalla. Javier tiene una reserva para cenar. Dijo que quería celebrar haber sobrevivido a otro fin de semana con los chicos. Lo siento, Elena. Sé que no es fácil de escuchar. No te disculpes. Me has dado la verdad, y eso es más de lo que nadie más ha hecho. Su voz era firme ahora, decidida. ¿Qué vas a hacer cuando él llegue a casa? Miré alrededor del apartamento, a las cajas escondidas en los armarios, a la vida que había construido y que estaba a punto de desaparecer como el humo. Va a recibir exactamente lo que se merece. Bien, dijo Elena con ferocidad. Se merece todo lo que le va a pasar. A las 5:30 p.m. hice mis preparativos finales. Empaqueté lo último de mis pertenencias esenciales en 2 maletas y las cargué en mi coche. Dejé atrás todo lo que era propiedad conjunta. El sofá que habíamos elegido juntos, la mesa de centro que yo había comprado pero que él decía que le encantaba, los electrodomésticos que había usado pero nunca contribuido a comprar. Lo único que me llevé fue lo que era legal y moralmente mío. Todo lo demás serviría como un recordatorio de lo que había perdido por sus propias elecciones. Dejé las llaves en la mesa de la cocina junto con una sola hoja de papel, una copia impresa de nuestro contrato de alquiler con el aviso de rescisión adjunto. Encima, coloqué capturas de pantalla de sus conversaciones de chat de grupo, impresas a todo color con las marcas de tiempo claramente visibles. Sin nota, sin explicación, solo la verdad expuesta en innegable blanco y negro. Luego llamé a la señora Rodríguez. El piso está listo para la entrega, le dije. He dejado las llaves dentro. Pueden cambiar las cerraduras cuando les venga bien. ¿Y las pertenencias de tu novio? Miré a mi alrededor. La ropa en el armario, los artículos de aseo en el baño, los objetos personales esparcidos por lo que había sido nuestro espacio compartido. Él no está en el contrato, le recordé. Cualquier cosa que quede atrás se convierte en propiedad del edificio para ser desechada como consideren oportuno. Entendido. Gracias por ser una inquilina tan maravillosa, Isabel. Espero que tu nuevo hogar te traiga felicidad. Creo que lo hará, dije, y lo decía en serio. Exactamente a las 6 p.m. Me alejé en coche del edificio que había albergado mi antigua vida. No miré hacia atrás. No eché un último vistazo a las ventanas que habían sido mi hogar. Ese capítulo había terminado, y finalmente era libre para escribir uno nuevo. Mi teléfono empezó a vibrar 20 minutos después. Las llamadas comenzaron a llegar en rápida sucesión, cada una más desesperada que la anterior. Las dejé ir todas al buzón de voz, conduciendo por la ciudad hacia mi nuevo apartamento con una sensación de liberación que no había sentido en años. El sol se ponía detrás de mí, pintando el cielo en tonos dorados y carmesí que parecían casi simbólicos. El final de un día, la promesa de otro. Pero la curiosidad pudo conmigo. En un semáforo en rojo, reproduje el primer mensaje de voz. Isabel, ¿qué coño está pasando? Mi llave no funciona. Llámame ahora mismo. La voz de Marco era tensa, llena de confusión y un comienzo de pánico. El segundo mensaje, dejado 10 minutos después. Cariño, esto no tiene gracia.
La vecina dijo algo de que te habías mudado. Eso no puede ser verdad. Tenemos que hablar. Llámame. Para el quinto mensaje, su tono había cambiado de la confusión a la negociación. Mira, no sé qué te han contado, pero podemos solucionar esto. Sea lo que sea que crees que pasó en Ibiza, no es lo que parece. Por favor, Isabel. Nos queremos. No tires 2 años por la borda por un malentendido. Casi me reí de ese. Un malentendido. Como si 2 años de engaño sistemático y manipulación emocional fueran solo una simple falta de comunicación. Los mensajes continuaron durante toda la noche, cada uno revelando otra capa de su desesperación. Había pasado de la negación a la ira y a la negociación en el lapso de 2 horas, y prácticamente podía escuchar su mundo desmoronarse a través del teléfono. Pero la llamada más satisfactoria provino de un número que no reconocí. Vengativa de mierda. La voz de Javier explotó a través del altavoz antes de que pudiera decir hola. ¿Qué coño le has enviado a Elena? Ha hecho las maletas y se ha ido a casa de su hermana. Ni siquiera quiere hablar conmigo. Hola a ti también, Javier, dije con calma, entrando en el garaje de mi nuevo edificio. Esto es un comportamiento psicótico, Isabel. ¿Destruir relaciones? ¿Por qué? ¿Por una broma que tu novio hizo en una cena? Estás desquiciada. ¿Yo estoy desquiciada? Reí. El sonido resonando en las paredes de hormigón. Javier, tengo capturas de pantalla tuyas animando a tu mejor amigo a manipular y usar a múltiples mujeres simultáneamente. Nos llamasteis desesperadas y dijisteis que éramos casi demasiado fáciles de engañar. Así que dime, ¿quién es realmente el psicótico aquí? Silencio. Esas conversaciones eran privadas. También lo era mi relación con Marco. Pero eso no os impidió tratarla como un entretenimiento. Salí de mi coche, mis tacones resonando contra el pavimento con una autoridad satisfactoria. Elena merecía saber con quién estaba saliendo realmente. Todas lo merecían. Lo has arruinado todo. No, Javier. Tú y Marco lo arruinasteis todo en el momento en que decidisteis que las mujeres eran solo recursos a explotar. Yo solo me aseguré de que hubiera consecuencias. Colgué antes de que pudiera responder y bloqueé su número de inmediato. Mi nuevo apartamento era todo lo que el antiguo no era. Más pequeño pero enteramente mío. Moderno donde el otro había sido vintage. Silencioso donde antes siempre había estado la tensión subyacente de vivir una mentira. Abrí una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial y me acomodé en mi nuevo sofá para escuchar el resto de los mensajes de Marco. Pintaban un cuadro de un hombre que se daba cuenta lentamente de que su mundo cuidadosamente construido se estaba desmoronando. Para el mensaje número 8, aparentemente había hablado con Lucía. Isabel, por favor. Sé que estás enfadada y sé que cometí errores, pero esto es una locura. No puedes simplemente destruir la vida de la gente porque estás molesta. Lucía está amenazando con presentar una denuncia a la policía por estafa. Esto se está yendo de las manos. El mensaje número 12 reveló que también había estado en contacto con Adriana. La abogada está hablando de presentar cargos. Dice que me presenté falsamente, que cometí fraude financiero. Cariño, nunca quise que nada de esto pasara. Te quiero. Siempre te he querido. ¿No podemos hablar de esto como adultos? Pero fue el mensaje número 15 el que me hizo sonreír. Ahora todas están comparando notas. Las 3 están en una especie de chat de grupo compartiendo información sobre mí. Esto es una locura, Isabel. Las has convertido en una casa de brujas. Por favor, te lo ruego. Diles que fue todo un malentendido. Diles que rompimos y que yo estaba confundido. Haré lo que sea. Lo que sea. La palabra resonó en mi mente mientras bebía mi vino y observaba las luces de la ciudad brillar más allá de mis nuevas ventanas. Ahora estaba dispuesto a hacer lo que sea, cuando solo unos días antes me había humillado públicamente y me había dicho que no tenía voz ni voto en su vida. Demasiado poco, demasiado tarde. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. ¿Eres Isabel? Soy Lucía. A las otras chicas y a mí nos gustaría reunirnos contigo mañana si estás disponible. Tenemos algunas cosas que discutir. Sonreí y respondí, me encantaría. La mañana siguiente trajo una nueva ola de desesperación de Marco. Aparentemente había pasado la noche en su coche o en un hotel porque los mensajes llegaban desde diferentes lugares según el ruido de fondo. He pasado por el edificio esta mañana. La señora Rodríguez dijo que rescindiste el contrato. No me dejó coger mis cosas. Dijo que como no estaba en el contrato, mis pertenencias se consideran propiedad abandonada. Isabel, es toda mi vida la que está ahí dentro. Mi ropa, mi portátil, el reloj de mi abuelo. No puedes simplemente tirar a la basura 2 años de mi vida. Pero sí podía, y lo había hecho, igual que él había tirado 2 años de la mía con sus mentiras y manipulación. La reunión con las otras mujeres estaba fijada para el mediodía en una pequeña cafetería del centro.
Llegué temprano, pedí un café y elegí una mesa al fondo donde pudiéramos hablar en privado. Una por una, llegaron, y me sorprendió lo diferentes, pero a la vez similares que éramos todas. Lucía era deslumbrante en persona, con ese tipo de elegancia natural que te hacía entender por qué Marco se había sentido atraído por ella. Pero sus ojos ahora tenían una dureza, una inteligencia afilada que había sido despertada por la traición. Adriana se movía con el porte de alguien acostumbrado a mandar. Su traje de diseño y su paso seguro hablaban de su éxito en el mundo legal. Sin embargo, había algo vulnerable en ella ahora, una grieta en la armadura que el engaño de Marco había creado. Beatriz era más suave, más etérea, con el tipo de belleza natural que no necesita adorno. Parecía que había estado llorando, pero su mandíbula estaba apretada con determinación. Bueno, dijo Lucía una vez que todas nos habíamos acomodado con nuestras bebidas. Aquí estamos. 4 mujeres que pensaban que conocían a Marco Lombardi. He estado pensando en esto toda la noche, dijo Adriana, su mente legal claramente trabajando en las implicaciones. Solo el fraude financiero podría meterlo en serios problemas legales. Usar tarjetas de crédito bajo pretextos falsos, presentarse como inquilino cuando no tenía base legal, definitivamente hay cargos penales que podríamos presentar. ¿Y el daño emocional?, preguntó Beatriz en voz baja. Sé que suena ingenuo, pero realmente creía que estábamos construyendo algo real. Rechacé otras oportunidades, otras relaciones, porque pensé que teníamos un futuro juntos. Extendí la mano sobre la mesa y apreté la suya. No suena ingenuo, suena humano. Todas creímos lo que él quería que creyéramos. Lucía sacó su teléfono y revisó algo. He estado repasando nuestras conversaciones buscando patrones. Nos dijo a cada una esencialmente las mismas mentiras, solo que personalizadas para lo que él pensaba que queríamos oír. A mí me dijo que era un emprendedor en serie buscando a la mujer adecuada para construir un imperio. ¿Qué te dijo a ti, Adriana? Que estaba entre proyectos pero tenía contactos en tecnología que nos harían ricos a ambos si le ayudaba a navegar algunos problemas legales con inversores. La risa de Adriana fue amarga. Nunca tuvo inversores, ¿verdad? Y a mí me dijo que buscaba una conexión auténtica, alguien que entendiera el lado espiritual del éxito, añadió Beatriz. Dijo que estaba cansado de mujeres superficiales a las que solo les importaba el dinero. Mientras que a mí me dijo que solo estaba ayudando a una amiga que pasaba por un mal momento, dije. Me hizo parecer un caso de caridad al que era demasiado bueno para abandonar. Nos quedamos en silencio por un momento, cada una procesando el alcance total del engaño de Marco. No solo había sido infiel, había creado personajes completamente diferentes para cada relación, diciéndonos lo que pensaba que queríamos escuchar mientras tomaba lo que quería de cada situación. La pregunta ahora, dijo Adriana, es ¿qué hacemos al respecto? Quiero que enfrente consecuencias legales, dijo Lucía con firmeza. Lo que nos hizo fue fraude financiero, manipulación emocional y Dios sabe qué más. Los hombres así no se detienen a menos que se les obligue. Estoy de acuerdo, dijo Beatriz, sorprendiéndonos a todas con el acero en su voz. Pero también quiero que otras mujeres sepan quién es realmente. Probablemente ya esté buscando nuevas víctimas. Adriana asintió. Yo puedo encargarme de la parte legal. Tengo contactos en la fiscalía que se especializan en casos de estafa. Entre las 4, tenemos pruebas suficientes para construir un caso sólido. Y yo puedo encargarme de la parte pública, añadió Lucía. El sector inmobiliario se basa en la reputación y la confianza. Sé cómo asegurarme de que se corra la voz sobre qué clase de hombre es Marco Lombardi. Todas me miraron, esperando mi contribución. Pensé en el hombre que había compartido mi cama durante 2 años, que me había hecho creer que estaba construyendo un futuro mientras se reía de mí con sus amigos. El hombre que me había humillado en público y luego esperaba que sonriera y lo aceptara. Quiero que entienda lo que se siente al perderlo todo, dije en voz baja. No solo las relaciones, no solo el dinero. Todo. Su reputación, su círculo social, su sensación de seguridad. Quiero que se sienta tan pequeño e impotente como él me hizo sentir a mí. Lucía sonrió, y no fue una sonrisa del todo agradable. Creo que podemos arreglar eso. Pasamos las siguientes 2 horas planeando. Adriana presentaría una denuncia a la policía y comenzaría a reunir pruebas para posibles cargos. Lucía usaría su extensa red en la ciudad para asegurarse de que la reputación de Marco fuera completamente destruida en los círculos profesionales. Beatriz documentaría todo para una publicación de blog que serviría como advertencia para otras mujeres. Y yo me aseguraría de que entendiera que las acciones tienen consecuencias, que no puedes construir tu felicidad sobre el dolor de otros sin pagar el precio finalmente. Mientras nos preparábamos para irnos, mi teléfono sonó. Marco, de nuevo, probablemente llamando desde cualquier hotel o sofá de amigo que hubiera conseguido para pasar la noche. ¿Vas a contestar?, preguntó Lucía. Miré la pantalla.
El nombre que una vez hizo que mi corazón se acelerara de alegría y ahora me llenaba de una fría satisfacción. De hecho, sí, creo que lo haré. Deslicé para aceptar la llamada y la puse en altavoz para que las demás pudieran oír. Isabel, gracias a Dios. Por favor, tenemos que hablar. Esto ha ido demasiado lejos. Sé que cometí errores, pero... Marco, interrumpí, mi voz calmada y controlada. Estoy aquí con Lucía, Adriana y Beatriz. Hemos estado teniendo una conversación muy interesante. Silencio sepulcral al otro lado de la línea. Lo sabemos todo, continué. Cada mentira, cada manipulación, cada broma cruel que tú y tus amigos hicisteis a nuestra costa. Y hemos decidido que tiene que haber consecuencias. Isabel, por favor. El sistema legal se encargará de los cargos de estafa. La voz nítida de Adriana cortó su súplica. Presentaré una denuncia esta misma tarde. Y yo me aseguraré de que todos en nuestros círculos profesionales sepan exactamente quién eres, añadió Lucía. La confianza lo es todo en los negocios, Marco. Te resultará muy difícil operar en esta ciudad una vez que se corra la voz. No podéis hacerme esto, dijo, y pude oír la desesperación sangrando a través de su intento de autoridad. Esto es acoso. Esto es justicia, dijo Beatriz suavemente. Esto es lo que pasa cuando tratas a las personas como objetos en lugar de seres humanos. Isabel intentó una vez más, su voz quebrándose. Te quiero. Cometí errores, pero te quiero. ¿Eso no cuenta para nada? Pensé en el amor. El amor real. No el afecto conveniente que me había mostrado cuando le servía. El amor real era respeto, honestidad, compañerismo. Era ver a alguien como un igual, no como un recurso a gestionar y manipular. El amor no es solo una palabra, Marco, dije. Es una elección que haces cada día. Y cada día, durante 2 años, elegiste mentirme, usarme, hacerme sentir que pedía demasiado cuando quería respeto y honestidad básicos. Eso no es amor. Eso es egoísmo disfrazado de palabras bonitas. Entonces, ¿esto es todo? ¿Vas a destruir mi vida entera? No, dije, levantándome de la mesa mientras las otras mujeres recogían sus cosas. Tú destruiste tu propia vida en el momento en que decidiste que los sentimientos de los demás no importaban. Nosotras solo nos estamos asegurando de que haya consecuencias por esa elección. Colgué antes de que pudiera responder, y por primera vez en semanas, me sentí verdaderamente libre. 3 semanas después, estaba sentada en mi nuevo apartamento leyendo las noticias de la mañana cuando me encontré con un pequeño artículo en la sección de economía que me hizo sonreír. Empresario local Marco Lombardi, acusado de múltiples cargos de estafa, rezaba el titular. El artículo era breve pero condenatorio, describiendo cargos relacionados con fraude de tarjetas de crédito, falsedad documental y manipulación financiera que afectaban a múltiples víctimas. Adriana había sido minuciosa en su investigación legal. Resultó que el patrón de comportamiento de Marco constituía varios delitos penales, y la fiscalía había sido sorprendentemente receptiva a construir un caso. Aparentemente, no era el primer sociópata encantador que se encontraban, y apreciaron tener víctimas organizadas, elocuentes y decididas a ver que se hiciera justicia. Mi teléfono vibró con un mensaje de Lucía. ¿Has visto las noticias? La Sexta va a hacer un reportaje de seguimiento esta noche sobre estafas románticas. Han entrevistado a Beatriz sobre su post en el blog. La publicación del blog de Beatriz se había vuelto viral a los pocos días de su publicación. Titulada Anatomía de un maestro manipulador. ¿Cómo descubrí que mi novio salía con múltiples mujeres? Se había compartido miles de veces y había generado cientos de comentarios de mujeres que compartían experiencias similares. Beatriz tenía un don para escribir que hacía la historia a la vez devastadora y empoderadora, mostrando cómo mujeres inteligentes y exitosas podían ser engañadas, al tiempo que proporcionaba una hoja de ruta para reconocer las señales de advertencia. El post había sido recogido por varios medios de comunicación importantes, y Beatriz se había convertido en una especie de portavoz accidental para la concienciación sobre el fraude romántico. Había manejado la atención con gracia, usando su plataforma para ayudar a otras mujeres en lugar de simplemente buscar venganza. Pero la atención mediática fue solo el comienzo de los problemas de Marco. La red de contactos de Lucía en la comunidad empresarial había demostrado ser notablemente efectiva para difundir la noticia sobre su carácter. A la semana de nuestra reunión, 3 posibles socios comerciales lo habían abandonado y le habían revocado la membresía en 2 organizaciones profesionales. En una ciudad donde la reputación lo es todo, se había vuelto radiactivo. A Javier no le había ido mucho mejor. La decisión de Elena de dejarlo había creado un efecto dominó en su círculo social, con otras mujeres cuestionando sus propias relaciones y exigiendo ver los chats de grupo de sus novios. 2 parejas más habían roto, y Javier se encontró cada vez más aislado a medida que la gente se enteraba de su papel en alentar el comportamiento de Marco.
David y los otros hombres del chat de grupo se enfrentaban a sus propias consecuencias a medida que sus novias y esposas descubrían la verdadera naturaleza de sus noches de chicos. Resultó que las fotos del viaje a Ibiza, que efectivamente habían sido publicadas en su álbum compartido, mostraban exactamente el tipo de comportamiento que todos habían negado tener: cenas caras con mujeres que no eran sus parejas, fiestas en habitaciones de hotel con extraños, el tipo de actividades que hacían que sus afirmaciones de diversión inocentes sonaran huecas. Pero quizás la consecuencia más satisfactoria fue completamente no planificada. Estaba tomando un café con mi amiga Sofía, la misma que había estado en la desastrosa cena en La Lanterna, cuando mencionó haberse encontrado a Marco en un supermercado. Tenía un aspecto terrible, dijo, removiendo su café con leche pensativamente. Quiero decir, físicamente terrible, como si no hubiera dormido en días. Intentó acercarse a mí, probablemente esperando que te diera un mensaje o algo, pero simplemente me alejé. Quería decirle exactamente lo que pensaba de él, pero honestamente, verlo fue castigo suficiente. ¿A qué te refieres? Isabel, el hombre estaba comprando con cupones y comprando todo de marca blanca. Parecía alguien que lo había perdido todo y estaba tratando de averiguar cómo sobrevivir con nada. Que supongo que es exactamente lo que pasó. Era verdad. Sin alquiler gratis y una novia con la que compartir gastos, Marco estaba descubriendo lo que realmente costaba la vida. Sus tarjetas de crédito habían sido congeladas como parte de la investigación por fraude, y sus intentos de encontrar nuevas mujeres que lo mantuvieran se habían visto frustrados por su reputación cada vez más notoria. La voz se había corrido a través de aplicaciones de citas y redes sociales, creando una red de mujeres que se advertían unas a otras sobre él. Se había visto obligado a volver a vivir con sus padres en las afueras, un hecho que no ayudó en nada a su ya dañado ego. A los 32 años, viviendo en su habitación de la infancia mientras se enfrentaba a cargos penales y al exilio social completo, finalmente estaba experimentando las consecuencias de sus elecciones. Pero la historia no termina con su caída. 6 meses después de esa noche en La Lanterna, yo estaba prosperando de maneras que ni siquiera había imaginado posibles. Mi negocio de diseño había explotado después de que empecé a enfocar toda mi energía creativa en el trabajo, en lugar de tratar de gestionar una relación disfuncional. Había conseguido 3 grandes clientes corporativos, y estaba considerando contratar a un asistente. Mi nuevo apartamento se había convertido en un remanso de paz y creatividad, decorado exactamente como yo quería, sin tener que considerar las preferencias o el estado de ánimo de otra persona. Había empezado a pintar de nuevo, algo que había abandonado durante mi relación con Marco porque él siempre encontraba formas de interrumpir o menospreciar mis actividades artísticas. Lo más importante es que había aprendido a confiar de nuevo en mis instintos. Las señales de alarma que había ignorado con Marco ahora parecían obvias, y me encontré capaz de establecer límites que nunca antes hubiera imaginado. Estaba saliendo de nuevo, lenta y cuidadosamente, pero con una claridad sobre lo que quería y merecía que se sentía revolucionaria. Las otras mujeres habían encontrado sus propios caminos hacia la sanación y el crecimiento. Lucía había utilizado su experiencia para fundar una organización sin ánimo de lucro centrada en la educación financiera y la prevención del fraude, dirigida especialmente a mujeres jóvenes. Adriana se había involucrado en esfuerzos legislativos para fortalecer las protecciones contra el fraude romántico, utilizando su experiencia legal para abogar por los derechos de las víctimas. Beatriz había convertido su viral publicación de blog en un contrato para un libro y una carrera como conferenciante, viajando por el país para compartir su historia y ayudar a otros a reconocer tácticas de manipulación. Había encontrado su voz auténtica de maneras que nunca podría haberlo hecho mientras era engañada por la falsa personalidad de Marco. Todas habíamos mantenido el contacto, unidas por nuestra experiencia compartida y el apoyo mutuo. Había algo poderoso en mujeres que habían pasado por un trauma similar, eligiendo apoyarse unas a otras en lugar de competir o destruirse. Habíamos creado nuestra propia red de apoyo, una construida sobre la verdad y el cuidado genuino, en lugar de las construcciones artificiales que Marco había utilizado para manipularnos. En el primer aniversario de esa terrible escena, me encontré de nuevo en La Lanterna, no por accidente, sino por elección. Decidí reclamar el espacio, reemplazar el recuerdo de la humillación por uno de triunfo. No estaba sola. Lucía, Adriana y Beatriz habían accedido a reunirse conmigo allí, junto con Elena y otras 2 mujeres que se habían unido a nuestra red de apoyo informal después de descubrir sus propias experiencias con parejas manipuladoras. Levantamos nuestras copas en un brindis por la supervivencia, por el crecimiento, por la fuerza que habíamos encontrado en las demás y en nosotras mismas. El restaurante bullía a nuestro alrededor con la misma energía que esa noche un año atrás. Pero esta vez, estaba rodeada de personas que realmente me valoraban y respetaban. Por las consecuencias, dijo Lucía, levantando su copa de vino. Por la verdad, añadió Adriana.
Por las conexiones auténticas contribuyó Beatriz. Por no conformarnos nunca con menos de lo que merecemos, terminó Elena. Por la justicia, dije. Y por los futuros que estamos construyendo para nosotras mismas. Chocamos las copas, y sentí un calor extenderse por mi pecho que no tenía nada que ver con el vino. Así es como se veían las relaciones reales. Apoyo mutuo, comunicación honesta, crecimiento compartido y un cuidado genuino por el bienestar de las demás. Mientras reíamos y hablábamos hasta bien entrada la noche, compartiendo historias y sueños y planes para el futuro, me di cuenta de que la traición de Marco había sido lo mejor que me había pasado. No por el dolor que causó, sino por la fuerza que reveló y las conexiones auténticas que finalmente hizo posibles. A veces, lo peor que te pasa te abre la puerta a lo mejor que estaba esperando a suceder. A veces, perder todo lo que creías que querías deja espacio para todo lo que realmente necesitabas. Y a veces, la venganza más dulce es simplemente vivir bien, rodeada de personas que ven tu valía y celebran tu verdad, mientras la persona que intentó menospreciarte se desvanece en la nota a pie de página irrelevante que siempre debió ser. Nunca volví a ver a Marco después de esa llamada en la cafetería, pero de vez en cuando, noticias sobre él se filtraban a través de la red de personas que una vez formaron parte de nuestro círculo social compartido. Las actualizaciones pintaban un cuadro de un hombre cuya vida se había desmoronado por completo. Alguien que todavía intentaba encontrar su equilibrio en un mundo que ya no toleraba su particular tipo de manipulación. Se había declarado culpable de los cargos de estafa a cambio de una sentencia suspendida y servicios comunitarios, evitando la cárcel pero aceptando un historial delictivo que dificultaba encontrar empleo. Sus padres finalmente se habían cansado de mantener la negativa de su hijo adulto a asumir la responsabilidad de sus acciones, y se había visto obligado a encontrar su propia vivienda en una zona de la ciudad lejos de sus antiguos lugares de reunión. Lo último que supe es que trabajaba en un concesionario de coches en las afueras. Un trabajo que probablemente se adecuaba a sus habilidades para el engaño, pero que no ofrecía nada del prestigio o la vida fácil a la que se había acostumbrado. Varias mujeres de nuestra red habían informado haber visto perfiles suyos de citas en varias aplicaciones, pero su reputación se había extendido lo suficiente como para que pocas estuvieran dispuestas a correr el riesgo. Javier y David habían enfrentado sus propias consecuencias, aunque menos severas que las de Marco. Ambos habían perdido relaciones a largo plazo y vieron sus círculos sociales drásticamente reducidos. El chat de grupo, que una vez había sido una fuente de entretenimiento cruel, había sido disuelto, sus miembros dispersos para lidiar con las consecuencias de sus actitudes expuestas hacia las mujeres y las relaciones. Pero la parte más importante de esta historia no es lo que les pasó a ellos, es lo que nos pasó a nosotras. Hoy, mientras escribo esto desde la oficina de mi exitosa firma de diseño, estoy rodeada de pruebas de una vida reconstruida sobre la autenticidad y el respeto mutuo. Las paredes muestran trabajos de los que estoy genuinamente orgullosa, creados para clientes que valoran mi experiencia y me tratan como una socia igualitaria para dar vida a sus visiones. Mi equipo sí. Ahora tengo un equipo está formado por personas talentosas y apasionadas que comparten mi compromiso con la excelencia y la integridad. La organización sin ánimo de lucro de Lucía ha crecido hasta convertirse en una organización reconocida a nivel nacional que ha ayudado a miles de mujeres a reconocer y escapar de la manipulación financiera. Se ha convertido en una conferenciante y defensora muy solicitada, utilizando su experiencia con Marco para evitar que otras sufran un abuso similar. Adriana abogó con éxito por una legislación más estricta contra el fraude romántico en nuestra comunidad autónoma, creando protecciones legales que no existían cuando estábamos pasando por nuestra odisea. Ahora se especializa en derecho de defensa de víctimas y ha ayudado a docenas de mujeres a buscar justicia contra parejas manipuladoras. El libro de Beatriz se convirtió en un éxito de ventas, y actualmente está trabajando en su segundo manuscrito sobre la recuperación y la reconstrucción después del trauma emocional. Sus conferencias la han llevado por todo el mundo, compartiendo herramientas para la sanación con audiencias que necesitan desesperadamente escuchar que la supervivencia es posible. Elena se ha convertido en una de nuestras amigas más cercanas, unida por la experiencia compartida de descubrir que los hombres en los que confiábamos no eran quienes decían ser. Ahora está comprometida con alguien que la trata con el respeto y la honestidad que merece, y su relación sirve como un hermoso ejemplo de cómo es el amor cuando es real. Nuestra red de apoyo informal ha crecido hasta convertirse en algo mucho más grande. Una comunidad de mujeres que se ayudan mutuamente a reconocer señales de alarma, celebrar éxitos y navegar el complejo mundo de las relaciones modernas con sabiduría y cautela. Hemos aprendido que apoyarnos unas a otras no nos hace débiles, nos hace invencibles. En cuanto a mí, ya no soy la mujer que se sentaba en silencio mientras su novio la humillaba en público. Ya no soy alguien que justifica las señales de alarma o acepta menos de lo que merece. Conozco mi valor ahora, y me niego a negociarlo. Estoy en una relación de nuevo.
Una de verdad esta vez, construida sobre la honestidad y el respeto mutuo. Miguel no se parece en nada a Marco. Es tranquilo donde Marco era llamativo, stable donde Marco era impredecible, genuino donde Marco era falso. Paga sus propias facturas, respeta mis límites y me trata como una socia igualitaria en la construcción de algo hermoso juntos. Más importante aún, me ve no como un recurso a gestionar o una conveniencia a disfrutar, sino como una persona completa digna de amor y respeto. Cuando no estamos de acuerdo, lo hablamos. Cuando hacemos planes, los hacemos juntos. Cuando la vida se pone difícil, la enfrentamos como un equipo. Esto es lo que aprendí de mi experiencia con Marco Lombardi. El amor auténtico multiplica tu fuerza en lugar de disminuirla. Las parejas reales se elevan mutuamente en lugar de derribarse. Y la persona adecuada nunca te hará sentir que pides demasiado cuando esperas decencia y respeto básicos. La mujer que sonrió y se quedó callada esa noche en La Lanterna ya no existe, reemplazada por alguien que conoce su valor y no tiene miedo de defenderlo. Nunca más toleraré ser tratada como menos que un igual. Y nunca más silenciaré mi voz para preservar la comodidad de otra persona a mi costa. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de haber expuesto a Marco como lo hice, si creo que mi venganza fue demasiado dura. La pregunta siempre me sorprende porque no veo lo que hice como venganza en absoluto. Lo veo como justicia. Lo veo como proteger a otras mujeres del mismo daño que yo experimenté. Lo veo como hacer a alguien responsable de las elecciones que tomó libre y repetidamente. Marco no fue una víctima de las circunstancias ni un hombre que cometió errores inocentes. Fue alguien que eligió conscientemente engañar y manipular a múltiples mujeres para su propio beneficio. Alguien que se rió de nuestro dolor con sus amigos. Alguien que vio nuestro amor como una debilidad a explotar en lugar de un regalo a atesorar. Las consecuencias que enfrentó fueron resultados naturales de sus acciones, no castigos que yo infligí por despecho. Cuando construyes tu vida sobre mentiras y manipulación, eventualmente los cimientos se derrumban. Yo solo me aseguré de que sucediera más pronto que tarde, antes de que pudiera dañar a más personas. Y esa es una elección de la que nunca me arrepentiré. Porque al otro lado de ese dolor, al otro lado de esa humillación y traición, encontré algo que ni siquiera sabía que había perdido. A mí misma. La verdadera yo. La que no se disculpa por ocupar espacio o por pedir lo que merece. La que construye relaciones auténticas y crea un trabajo que importa. La que conoce la diferencia entre amor y manipulación, entre compañerismo y explotación. Marco Lombardi me enseñó la lección más valiosa de mi vida, aunque estoy segura de que no fue intencional. Enseñas a la gente cómo tratarte por lo que estás dispuesta a tolerar. Yo toleré sus mentiras, su falta de respeto, su crueldad casual, y él escaló en consecuencia. Nunca más. Ahora enseño a la gente cómo tratarme mostrándoles exactamente lo que espero. Honestidad, respeto, igualdad y conexión auténtica. Algunas personas están a la altura de esas expectativas y se convierten en parte de mi vida. Otras se revelan incapaces de una relación genuina y se eliminan a sí mismas de la consideración. Es una forma mucho mejor de vivir. Así que, a cualquiera que lea esto y se vea a sí misma en mi historia, que reconozca los patrones de manipulación y falta de respeto que una vez acepté como normales, quiero que sepas esto. Mereces algo mejor. Mereces honestidad. Mereces respeto. Mereces ser vista y valorada por quien realmente eres. Y tienes el poder de exigirlo. No esperes a que alguien cambie. No pongas excusas por un comportamiento que te hiere. No silencies tu voz para mantener la paz. Confía en tus instintos. Valora tu valía. Y nunca te disculpes por esperar ser tratada con decencia humana básica. Tu vida es demasiado preciosa para desperdiciarla en personas que no aprecian lo que tienen en ti. Y al otro lado del coraje que se necesita para alejarse de lo que es familiar pero dañino, encontrarás algo infinitamente mejor. Una vida construida sobre la verdad, rodeada de personas que celebran tu valía en lugar de explotarla. Esa vida te está esperando. Todo lo que tienes que hacer es elegirla.